¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. El presidente de la República, Yamandu Orsi, habló en el lanzamiento del Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada a la educación con el Plan Ceibal. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, habló en el marco del lanzamiento de obras de infraestructura en Pando Norte y la entrega de 10 viviendas ejecutadas en el marco del Plan Avanzar. La Intendencia de Maldonado realizó una jornada interactiva en el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. La secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, habló tras la presentación de los ejes estratégicos y lineamientos de trabajo. Se realizó en Canelones el lanzamiento de la edición 43 del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacaron un encuentro mantenido con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Tendremos la información. Y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal, destacando palabras del presidente de la República, Yamandu Orsi, en el lanzamiento del Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada a la educación de Ceibal. En realidad, muchas cosas uno se va notando y otras las va desechando. Nosotros nos planteamos en este mes, a partir de este mes de trabajo, algunos objetivos generales. Nosotros llamamos los programas de gobierno o las grandes líneas de gobierno, y uno de ellos tiene que ver con ese crecimiento que se traduzca en desarrollo, y eso tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la equidad, tiene que ver, por supuesto, con el crecimiento. Otra de las cosas que nos planteamos es revisar y repotenciar la matriz de protección social que históricamente el Uruguay ha sabido presentar ante el mundo. Sabemos que tenemos que revisarlo y sabemos que en algunas cosas venimos fallando, o en algunos ítems los resultados no son los esperados, o en algunos casos, sin duda, ha habido algún deterioro, y eso nos preocupa porque siempre supimos mostrarnos como un país que articulaba ese equilibrio, o tenía bien resuelto, o bastante bien resuelto ese equilibrio del crecimiento económico o del avance material, pero con una distribución o con una cohesión social distinta, o por lo menos novedosa. Nos planteamos que una de nuestras inquietudes, uno de los problemas que el Uruguay viene teniendo, tiene que ver con la infancia, la adolescencia y la exclusión o la pobreza infantil, como quieran llamar. Y ahí hay algunos elementos claves, y por supuesto ubicamos la educación como una preocupación fundamental, etcétera, etcétera. Estamos hablando de esas cosas, y lo que buscamos es eso. Nos planteamos como estrategia para un desarrollo nacional poner mucho pienso y mucho recurso en investigación, en ciencia, tecnología, o sea, priorizar. El crecimiento del Uruguay se tiene que apoyar fundamentalmente en el conocimiento y aprovechar algunas ventajas comparativas que tenemos, o algunas historias nuestras, como para que los avances tecnológicos se traduzcan en un bienestar general de la población, o un mejor bienestar de algunos sectores de la población que hoy tiene dificultad. Todo eso confluye en algunas de estas decisiones. Y capaz que si alguien llega al Uruguay, aterriza acá y entra acá y les contamos que somos un gobierno que recién llega, que hace un mes que estamos, y vemos presentaciones de este tipo, sin duda van a llamar la atención, porque en vez de plantear quiebres, o en vez de plantear, bueno, empecemos de cero lo que estamos haciendo y lo que acertadamente Fiorella presentaba, decimos, bueno, hemos hecho todo esto, y sin marcar líneas ni cortes, y hablaste incluso de política de Estado. Eso no está escrito, creo que no está escrito en ningún lado. Creo que no hubo ningún
ningún encuentro o ninguna concertación de carácter político superior para que estas cosas fueran así. Y nos sonreíamos cuando yo a mí me pasaba, cuando veía estas cosas, y ¿de cuándo es esto? Esto hace unos pocos años. Y sin duda es un dato de la realidad. Sin duda es un compromiso que se está haciendo con lo que ha sido la historia nacional, la historia de la educación en Uruguay. Este Uruguay o este país que presentó avances maravillosos a lo largo de los años, a lo largo de la historia, por supuesto la escuela pública y sus fundadores, o los liceos departamentales a principios del siglo XX, o lo del maestro Soler recorriendo el país, en fin. Hay una historia maravillosa que contar y hay una historia que tiene un hilo y estamos hablando de esa misma historia, somos parte de eso mismo y esto es parte de lo mismo. Es un compromiso también con ese detalle o esa nota que nosotros planteamos de que este tiene que ser un país que incluya y que, si bien es cierto, y es claro que lo que Uruguay generó en estos últimos años es la posibilidad de acceder, o aquello que decía Rifkin de la era del acceso. Bueno, hoy somos conscientes de que más allá de que las puertas están abiertas y las abrimos bien, lo que hoy nos está faltando, lo que queremos hacer es incluir cada vez más y que sean parte nuestros compatriotas de un proceso colectivo exitoso. Es también un compromiso, y está clarísimo que es un compromiso con el futuro. Porque la educación ha sido eso en Uruguay y tiene que seguir siéndolo. Cada vez o cada etapa representa nuevos desafíos y hay que jugársela por lo máximo, ir a lo más. Cuando lo hablábamos con algunos amigos de cómo seguimos, y con Fiorella también, bueno, vamos por esto, el laboratorio, que me lo tradujeron ustedes, pero ¿por qué no pensar siempre un escalón o 2 escalones más? Por supuesto, a la vez que tendemos la mano a los rezagados o a las rezagadas. Aquellos que de repente no han tenido la oportunidad o no hemos sido capaces nosotros de construir la oportunidad, de incluirlos, más allá de que las herramientas están. Entonces, está bueno reconocer, o está bueno aceptar, o imaginarnos que esto es un proceso que algunos de nosotros hemos tenido la suerte de acompañar por estar donde hemos estado. En mi caso soy docente. Cuando apareció el Ceibal yo había dejado la docencia ya, pero sí lo pude compartir con mis hijos. Pero me acuerdo de las primeras salas de informática de los liceos, por favor. No eran en mi época de estudiante, pero sí en mi época de docente. Entonces, uno mira esa evolución y recordamos Cardal, Tabaré Vázquez entregando la Ceibalita, aquello que nos sorprendió a todos y que nos entusiasmó y seguimos adelante. Y me encanta ir viendo la evolución de las Ceibalitas, ¿no? Y ellos dicen, tengo la blanquita, tengo la tablet, y ellos te lo describen y son duras, lo viví en experiencia propia. Caían, se levantaban, las llevábamos ahí a Ciudad de la Costa, había un lugar donde la reparaban y ya estaban de vuelta, la pasábamos a buscar. Pero después avanzaron, como tú dijiste, pasaron los gobiernos y hubo otros presidentes que con otras improntas le fueron poniendo cariño y también comprometiéndose, y está bueno que lo reconozcamos y está bueno que entendamos que es un proceso que avanzó y que de repente, a diferencia de otros procesos, tuvo como que una especie de consenso, no sé, creo que podríamos hablar de consenso, que a veces cuanto menos lo explicitaba, capaz que está mejor, y que nos permite, por ejemplo, que el anterior presidente de un partido distinto del que yo vengo, también entendiera y caminara junto con nosotros en esto, y cuando tuvimos que tomar decisiones con respecto a la nueva etapa de Ceibal, no hubo que inventar nada, teníamos la gente ahí, están ahí, y tú agradeciste a quienes estuvieron antes, pero tú venís de ahí también. Es uno de los procesos más maravillosos que hemos tenido como país en estos últimos años. Por supuesto que uno reconoce y agradece a quien se le ocurrió, y está bueno que así sea, pero además debemos ser conscientes de que el Uruguay lo arropó, lo aceptó y lo acompañó desde todos los resortes de
del poder también que corresponde. Lo que nosotros queremos ahora, y lo hemos hablado, es articular, y ese es nuestro rol desde el Poder Ejecutivo, articular lo más posible lo que son las políticas y lo que son los caminos exitosos. Nos consta que quienes tienen la camiseta de la educación puesta están comprometidos también con este tipo de desafíos, porque en realidad, como dije al principio, se trata siempre y siempre de un nuevo compromiso, un nuevo desafío, y las cosas se ponen difíciles, y cuanto más difíciles, más nos gusta este tipo de desafío. Así que están las herramientas, está el material ahí, y están ustedes, que son aquellos que le ponen corazón a esto y pasión, y están los apoyos que vuelvo a agradecer. Tú ya lo hiciste. Lo primero que hicimos, me acuerdo con Miguel, vamos a salir a buscar apoyos porque esto no puede frenarse. Gracias, esto nos permite a nosotros mirar hacia adelante con optimismo, y nos invitamos todos a seguir acompañando este proceso que es, como dije recién, fruto de una historia maravillosa. Gracias. Avanzamos con más información en Panorama Cardinal. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, destacó el lanzamiento de obras de infraestructura en Pando Norte y la entrega de 10 viviendas ejecutadas en el marco del Plan Avanzar. Cuando vinimos por primera vez a este barrio, y estoy hablando del 2013, era un proyecto difícil, en el que nos planteamos que tenía que ir por fases, porque realmente, si no hacíamos la primera, la segunda no se podía, y la tercera tampoco. Pasó todo ese periodo de gobierno, vino el que tuvimos anteriormente, vuelvo, y estamos en la última, algún día tenía que llegar. Pero también es cierto que nos muestra el tiempo que lleva a veces las intervenciones que el Estado tiene, y cómo logramos mejorar esos tiempos. Porque en el 2014 un niño que nació, saquen la cuenta de cuánto tiene hoy. Y cuando hablamos de primera infancia, ya la perdimos. ¿Cómo hacemos para llegar a tiempo? Es uno de los temas que nos desvelan. Nos desvelan porque en realidad toda posibilidad cierta de cambiar la realidad de la gente tiene que ser a tiempo. Y no puede ser mañana, tiene que ser ayer. Así que tenemos muy claro que estamos jugando contra el tiempo. Y que a veces las intervenciones tienen que ser completas, como pasó acá en Pando. El director decía, me acuerdo cuando estuvo Yamandú en la pandemia, y yo digo, me acuerdo cuando en esa cancha tuvimos la primera reunión para contar un poco la obra. Me acuerdo lo que era este centro, que no era esto. Y de las familias que estaban tan convencidas que iba a pasar, pero cuánto demoraba. En las situaciones que vivían las familias en las caballerizas, el grado de precariedad que estas familias tuvieron durante tantos años, y también no solo la ansiedad, sino esa necesidad de creer, pero también tener dudas de que pasara, y que es razonable, es humano, eso pasa. Todas esas cosas son las que tenemos que trabajar juntos, y por eso digo, esto no es solamente una cuestión de gobierno. Esto tiene que ver en cómo trabajamos juntos para cambiar la realidad. Y la realidad no solo es la infraestructura. Tiene muchas cosas más que hay que trabajar. Un montón de cosas más. La casa es importantísima, pero no suficiente. Y hay que trabajar sobre la formación, y hay que trabajar sobre los centros educativos que hoy están, y hay que trabajar sobre las situaciones de violencia y de inseguridad. Hay que trabajar sobre todo, porque el vecino tiene que sentirse bien en el lugar donde vive. Y esa construcción la haremos juntos. Y estoy dispuesta a conversar con todos los vecinos que tengan un problema. Ahora me vinieron a ver la de las cooperativas que tienen un problema que resolver, que tiene más de 30 años, y hay que sentarse a hablar. Hay que empezar a sintetizar y lograr cambios en las cosas que pueden cambiar. Pero no se pueden esperar años y años a una respuesta, así sea no, pero la respuesta tiene que estar. Y por eso es nuestra propuesta desde el Ministerio trabajar juntos. Acá hoy cumplo la función de ministra, pero mi primera función es alertar, sensibilizar y llamar a que algunas cosas que pasan en este país no sucedan más. Y por eso estoy dispuesta a darle todo el tiempo necesario para que en eso trabajemos juntos. Gracias. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. Proponemos una pausa, luego de la misma continuamos
la recorrida informativa por todo el país. El cable llegó a todas tus pantallas. Si tenés cable en tu casa, entonces puedes tener gratis Cable Play, la aplicación del cable para todos tus dispositivos. Con Cable Play, mira televisión, dibujitos y deportes en vivo. Estés donde estés. Disfruta del cable sin límites con el contenido más variado en tu celular o tablet. Suma más pantallas y mira el cable desde donde quieras. Comunícate con tu operador de cable, descarga la app y disfruta de todo lo que Cable Play tiene para vos. Cable Play, lo que querés, donde querés. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasa cuando dejas de ver contenido pirata? ¿Qué? ¿No puedo fumar? Cuando no entras más a páginas truchas a ver tus series favoritas. Estrenos de películas o cualquier deporte. Un montón de puestos de trabajo ilegales. Ilegales. ¿Ilegales? Ilegales. Se ven en peligro. Pero no solo nos perjudicamos quienes vendemos contenidos piratas. También nos perjudicamos miles de ladrones y estafadores en todo el mundo. En todo el mundo. Que no podemos acceder a tu correo electrónico, A tus redes sociales. A tus fotos. Contraseñas. Todos tus secretos digitales. Todo se vende. Seguro pensás, si dejo de ver contenidos de manera ilegal, no va a afectar a nadie. Pero si todas las personas que los consumen hicieran lo mismo, ¿de dónde robaríamos las bases de datos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién? Pensalo. Consumir entretenimiento de manera ilegal, además de ser un delito, expone tu seguridad y afecta a la industria, haciendo perder miles de verdaderos puestos de trabajo. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar tus contenidos de forma legal y segura. No fomentes la piratería. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. La Intendencia de Maldonado realizó una jornada interactiva en el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero. Bueno, la importancia de este día es concientizar a la población cómo prevenir el cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad 100% prevenible y 95% curable si se toma en etapas tempranas. Entonces, estamos acá en una actividad en el hall central con las instituciones públicas y privadas, dado el flujo de gente que pasa, para captar y hacer una acción interactiva con preguntas de verdadero y falso para ver qué conocimiento tiene la población en cuanto a la prevención. Digo, estamos en la situación en el Uruguay que el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer en la mujer. Tenemos por año 312 casos nuevos y fallecen 143 mujeres al año. Fallecimientos que son totalmente prevenibles, por lo que te decía, por la prevención, y si es captada precoz, se cura. Entonces, los controles médicos periódicos es fundamental, aunque esté vacunada del HPV y aunque tenga pocas relaciones sexuales. El control médico es fundamental. Después, el uso de preservativo, también realizarse el PAP, como corresponde, cada 2 años, hasta los 65 años en principio. Después de esa edad el médico decide, porque la importancia también de esta enfermedad es que entre los 30 y los 40 es la mayoría de la cantidad de los casos. Entonces son mujeres jóvenes que afecta esta enfermedad en su mayor proporción. Bueno, el otro, que el PAP es fundamental, está incluido dentro del carnet de salud justamente para que las mujeres se hagan más PAP, y además tenemos un día libre con goce de sueldo por la ley 17.242, así que no hay excusa para no hacerse un PAP y un control. Y lo otro es darnos la vacuna del HPV, que eso es entre los 11 y los 26 años, tanto hombres como mujeres. Y no importa que hayas tenido HPV, porque antes había ese concepto de que no podías darte la vacuna si habías tenido en algún momento HPV. No tiene nada que ver, te la puedes dar porque son distintas cepas que afectan. Y bueno, esa es la prevención. Si no logramos que la persona haga la prevención porque no se concientizó o considera, como tantas veces pasa, a mí no me va a pasar, bueno, es importante que tenga presente cuáles son los síntomas para que se trate precozmente para poder curarse. Y los síntomas son dolor o sangrado cuando tiene relaciones sexuales, sangrados intermenstruales, menstruaciones abundantes, sangrados en la menopausia que no corresponden, dolor pelviano o flujo fuerte.
Esas son las causas por las que debe consultar precozmente. Por ahí no es cáncer, por ahí es otra cosa, por ahí es una infección, por ahí es una inflamación, pero no puede dejar de consultar a la brevedad. Como todos los años, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer lanza una campaña de sensibilización que obviamente tiene un poco más de impacto este día, pero se trabaja durante todo el año y bueno, en esta oportunidad la campaña se llama Hoy por Vos y apunta justamente a sensibilizar, informar sobre todo a mujeres y hombres sobre el tema de la importancia de, bueno, qué es lo que podemos hacer nosotros, por lo menos saber para disminuir el riesgo, en este caso de contraer el HPV, que es el causante del 99% de los casos del cáncer de cuello de útero. En esta oportunidad estamos haciendo una actividad, como bien decías tú, de sensibilización acá en el hall de la Intendencia, junto con la Intendencia obviamente a través de la Dirección de Salud, junto a la Dirección Departamental de Salud, con ACE, la RAP de ACE, la Asistencial y el Mautone. Bueno, todos estamos justamente concentrados para trabajar y hacerles llegar información a través de una actividad que es interactiva para la gente que se acerque, sacarse esas dudas. Justamente esta actividad interactiva se llama mito versus realidad, porque a veces hay una serie de mitos que están como incorporados y en realidad cuando los informamos y profundizamos en el tema, se van con esa información que es sumamente importante, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos mitos que hay que desmantelar en este aspecto? Bueno, hay varios que sería interesante después que los pudiéramos compartir, pero por ejemplo, hablando puntualmente del HPV, que es el virus de transmisión sexual, que en realidad el virus de papiloma humano, que como decía causa el 99% del cáncer de cuello, a veces se piensa que nada más es que no es de alta contagiosidad. También generalmente se dice, las mujeres que están en la etapa de menopausia ya no se tienen que controlar, eso es un mito. Esas mujeres que a veces dicen, yo hace muchos años no tengo relaciones sexuales, tampoco ya me tengo que controlar. O sea, hay una cantidad de mitos que en realidad hay falta de información, por eso es importante esas actividades de sensibilización para sacarnos estas dudas. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. La secretaria de Derechos Humanos, Colette Spinetti, habló tras la presentación de los ejes estratégicos y lineamientos de trabajo. Es verdad, muy buenas tardes a todos, todas. Es un placer. Primero te voy a corregir que mi apellido es... Simonelli. No, Spinetti. Spinetti. Porque si no después mi familia se me enoja, pero es Spinetti. Sí, estamos en un momento geopolítico complejo en cuanto a los derechos humanos. Lo vemos a nivel global, no lo vemos en nuestra región, por supuesto, pero lo vemos a nivel global. Todas las conquistas que la sociedad civil ha traído y ha logrado, como yo lo decía en el discurso, a través de la canalización de la política progresista, hoy en día se ven amenazados. Y hoy en día hay un querer volver no al aborto, el género biológico y otra cantidad de cosas, donde en realidad estaríamos retrocediendo en derechos. Y entonces Uruguay hoy se para como una isla frente a estos discursos, y como vos lo habías dicho, entre otras cosas, nombrando a una mujer trans en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Lo he dicho otras veces, también es como un mensaje de decir no pasarán. Es evidente que a mí no me nombraron únicamente por ser mujer trans, obviamente, que hay otros componentes, tienen que ver con componentes políticos de mi carrera política, de alianzas, con formación y con otras cuestiones, pero podrían haber nombrado a otra persona y el gobierno de Yamandu Orsi dijo no, ella. Así que estamos en un contexto muy difícil, es muy difícil negociar a nivel regional y mucho más global en el respeto a los derechos humanos. Nosotros lo vemos a través de las observaciones que los exámenes periódicos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace a los diferentes países. Y ahí también tenemos como un discurso que a veces la gente lo cree, ¿no? Que
a respetar los derechos humanos de las personas, respetar las personas migrantes, le quita trabajo a las personas que viven en el territorio. Respetar los derechos humanos en salud de los migrantes le quita medicación a las personas que viven en el territorio. Y no, mi abuelo era migrante. El de todos, casi todos. El de casi todos. Entonces, ¿qué hubiese pasado si no nos hubiese gustado que eso le pasara a nuestros abuelos? Entonces, ahora empieza como a aparecer ese discurso donde se es pobre porque hay otro más pobre que te hace pobre. No se accede al trabajo porque hay otro que te saca el trabajo. Y en realidad estamos perdiendo el foco. El foco no está en quién es pobre, en quién trabaja, en quién es migrante, en quién es afro, en quién es trans. El foco está en quién nos oprime. Y es hacia ahí hacia donde tenemos que mirar. Y ese es el foco justamente principal donde vas a aplicar la gestión en estas prioridades que estabas anunciando en tu discurso. Por eso yo decía en el discurso que la prioridad es trabajar en territorio. Primera cosa, el país es uno, lo ha dicho nuestro presidente Yamandú, Orsi lo ha dicho todo el tiempo, el Uruguay es uno. Entonces no podemos trabajar en un territorio y en otro territorio no. Tenemos que llegar a todos los rincones del país, al Uruguay profundo, pero además hacer que lo que yo decía en el discurso, que seamos copartícipes de la defensa de los derechos humanos. Es decir, si yo veo que hay una persona a la que están violentando, yo tengo que denunciar esa violencia. Yo no me puedo quedar callada y dejar que la violenten. Supone un cambio cultural, digamos, por supuesto, a nivel social. Sí. Es digamos, un organismo a nivel de cartera de Secretaría de Estado, ¿verdad? Sí. Otros ministerios siempre su gran problema es justamente la presupuestación, la financiación para lo que son las iniciativas. Ustedes, en cambio, no requiere tanta inversión financiera, pero requiere un trabajo bastante arduo para justamente lograr el objetivo que estabas haciendo mención. Bueno, eso es relativo. A ver. Eso es relativo, porque también tenemos como esa idea de que para trabajar con derechos humanos no precisamos presupuesto. Y nosotros, para trabajar en el interior del país, para educar en derechos humanos, para ejercer el derecho humano al arte y a la cultura, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano, necesitamos presupuesto. Es decir, para ir a conversar con la gente, a crear copartes que colaboren con la defensa de los derechos humanos, y para todo eso se necesita plata, para hacer publicaciones, para todo eso se necesita. Es verdad que no necesitamos tanta plata como el Ministerio no sé, por decirte uno, como el Ministerio de Vivienda. Es verdad. Pero sí hay que invertir en derechos humanos, porque de alguna manera invertir en derechos humanos y trabajar en derechos humanos también te lleva a la justicia social. Exacto. ¿No? Es decir, si hay derechos humanos que se defienden, que no se vulneran, entonces hay justicia social. Y si hay justicia social, hay derechos que están siendo defendidos. Y tenemos que empezar a pensar en países, no sé, por decirte algo, tenemos que empezar a pensar en países como Suiza, en países como Canadá, que son los más respetuosos de los derechos humanos. Tenemos que tener esos modelos, no modelos de países que vulneran derechos humanos. Avanzamos en Panorama Cardinal, proponemos una pausa, luego de la misma continuamos la recorrida informativa por todo el país. ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué pasa cuando dejas de ver contenido pirata? ¿Qué? ¿No puedo fumar? Cuando no entras más a páginas truchas a ver tus series favoritas. Estrenos de películas o cualquier deporte. Un montón de puestos de trabajo ilegales. Ilegales. Se ven en peligro. Pero no solo nos perjudicamos quienes vendemos contenidos piratas. También nos perjudicamos miles de ladrones y estafadores en todo el mundo. En todo el mundo. Que no podemos acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales, a tus fotos, contraseñas. Todos tus secretos digitales. Todo se vende. Seguro pensás, si dejo de ver contenidos de manera ilegal, no va a afectar a nadie. Pero si todas las personas que los consumen hicieran lo mismo, ¿de dónde robaríamos las bases de datos?
¿A quién estafaríamos? ¿A quién estafaríamos? ¿A quién? Pensalo. Consumir entretenimiento de manera ilegal, además de ser un delito, expone tu seguridad y afecta a la industria haciendo perder miles de verdaderos puestos de trabajo. Suscríbete a servicios oficiales para disfrutar tus contenidos de forma legal y segura. No fomentes la piratería. El cable llegó a todas tus pantallas. Si tenés cable en tu casa, entonces puedes tener gratis Cable Play, la aplicación del cable para todos tus dispositivos. Con Cable Play, mira televisión, dibujitos y deportes en vivo. Estés donde estés. Disfruta del cable sin límites con el contenido más variado en tu celular o tablet. Suma más pantallas y mira el cable desde donde quieras. Comunícate con tu operador de cable, descarga la app y disfruta de todo lo que Cable Play tiene para vos. Cable Play, lo que querés, donde querés. La televisión para abonados del interior cuenta con 421.000 conectados a los servicios. Gracias al esfuerzo de todos los cableoperadores, eso permite emplear a más de 2.000 personas de forma directa, con $20 millones al año en salarios, y permite beneficiarse a más de 20.000 personas de forma indirecta que cuentan con comercios y servicios en todas las localidades del interior del país. La televisión por cable del interior realiza aportes por más de $40 millones al año en impuestos que son destinados a educación, salud, desarrollo social y desarrollo del Uruguay entero. Se han creado más de 100 medios de comunicación locales plurales, libres e independientes, enfocados en difundir la cultura, tradiciones, información, deporte y entretenimiento local, lo que permite reflejar la identidad de nuestro interior tan rico y maravilloso. La televisión por cable del interior ha sido responsable de acortar la grieta cultural entre el interior, la capital y el mundo. Por los cables del interior circulan políticos de todos los partidos, todas las sociedades civiles organizadas, instituciones educativas de toda índole y todos los ciudadanos de todas las ciudades, centros poblados o zonas rurales que necesiten expresarse o necesiten cualquier tipo de colaboración. La televisión por cable del interior ha sido pionera en América Latina en ofrecer servicios 100% digitales, permitiendo la llegada de información y contenido mundial y en tiempo real. Para seguir mejorando los servicios y poder brindarle mayor calidad a todos los habitantes del interior del país, hoy más que nunca necesitamos que el Estado permita incorporar Internet a nuestras redes. CUTA, Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Avanzamos en Panorama Cardinal con más información. Se realizó en Canelones el lanzamiento de la edición 43 del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Desde el año 1982 se está realizando en Uruguay. El festival comienza el 8 de abril en Montevideo y a partir del 11 de abril va a estar itinerando por todo el departamento de Canelones. Y este año llega a 5 municipios del departamento: Ciudad de la Costa, Atlántida, La Floresta, a Las Piedras y a San Ramón. Un contenido muy importante donde se selecciona muchísimo material que llega de muchísimos países. Un festival que tiene también algunas instancias de cine infantil, donde hay un jurado infantil que decide sobre esos contenidos. Que tienen a su cargo una selección de cortometrajes para público infantil, más 7 películas de largometraje de distintos países del mundo, desde Latinoamérica, Asia y Europa. Vamos a tener un jurado internacional que está viniendo en los días del festival desde los distintos países. Algunas de las películas que se van a ver en Canelones van a estar en secciones competitivas, otras en secciones temáticas. Las funciones son con entrada libre, por supuesto, y son para todo público también. Por más que hay algunas películas, como no están calificadas, que son para mayores de 18 años, pero por supuesto que acompañados de sus padres o de sus tutores pueden perfectamente verlas. La programación de Cinemateca es un cine que nos hace reflexionar, que nos pone algunos temas que son urgentes arriba de la mesa. Es la oportunidad de que la gente de Canelones pueda disfrutar de este contenido y pueda salir transformada de las salas. Nos parece muy indispensable que se pueda acceder a un cine independiente, libre, que el cine siga siendo un lugar de encuentro, un lugar de debate, un lugar de discusión
y que no sea ese cine, el cine de las plataformas, el cine que se ve en la soledad del sofá de un hogar. Así que bueno, en esta vocación de descentralizar el acceso a la cultura, que llegue el festival más importante del Uruguay a nuestro departamento, la verdad que es una alegría y un privilegio. Seguimos con más información en Panorama Cardinal. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacaron un encuentro mantenido con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Canciller, embajador, gracias por estos minutos. ¿De qué se trató este encuentro? ¿Qué nos puede adelantar? Primero quiero agradecer a la presencia del gobernador de Entre Ríos, Frigerio, que acaba de terminar la reunión con el señor presidente Orsi, que ha venido por pocas horas aquí a Uruguay para definir un nuevo escenario de cooperación y de complementariedad entre Entre Ríos y Uruguay, Uruguay y Entre Ríos. Pero quiero señalar 2 o 3 aspectos antes de que nuestro invitado especial pueda tener el placer de poder hablar con la población uruguaya. Es el hecho de que de la reunión, del diálogo entre el presidente Orsi y el gobernador Frigerio surgió un tema extraordinariamente importante, que nunca más suceda lo de los puentes como sucedió y como lo vivimos nosotros hace algunos años y como lo vivió la población de Entre Ríos y de otras realidades argentinas. Es un tema que todos lo tuvimos y lo tenemos bien recordado, y lo que se trata es de entrar en un escenario de cooperación entre una provincia absolutamente estratégica para Uruguay y en nuestra realidad. Estoy hablando de cooperación en el río Uruguay, estoy hablando de cooperación en la logística, estoy hablando de los aspectos ambientales, estoy hablando de proyectos futuros como el que se está pensando de hidrógeno allá en Paysandú, pero que tiene que ser reflexionado para que haya un escenario de complementariedad, de respeto ambiental y de desarrollo de ambas realidades. Estoy pensando, como lo hablaron el gobernador y el presidente, sobre el puerto en Soriano. Muchos proyectos excelentes de gran desarrollo de un lado y del otro lado del río Uruguay, y que cuando la palabra es complementariedad y cuando la palabra es cooperación, yo creo que vamos a ganar todos. Va a ganar Entre Ríos, va a ganar Uruguay, y ese fue el espíritu. El gobernador señalaba un tema y el presidente lo señalaba también, que a veces parece una excepcionalidad de que un presidente presidente de Uruguay se reúna con el gobernador de Entre Ríos. En verdad, y el espíritu de la reunión surge que va a ser lo natural, el flujo del diálogo al máximo nivel y a nivel técnico. El gobernador va a reunirse también con los ministros de Industria y con la ministra de Industria y con el ministro de Turismo para seguir avanzando en algunos temas específicos sobre estos aspectos que señalaba. ¿Con qué mecanismo se formaliza, digamos, ese compromiso? Primero es de diálogo. Se ha iniciado una nueva fase de diálogo. Creo que la presencia del gobernador significa un salto de calidad en el estado de las relaciones, y ahora se trata de construir esta nueva fase, pero quisiera dejar al gobernador, porque apenas lo que quise hacer es un resumen de lo dialogado. Frigerio, vinculado a la planta de HIF Global, ¿qué es lo que le está pidiendo Entre Ríos a Uruguay? Bueno, primero agradecer la deferencia del presidente y por supuesto también del canciller de recibirnos. Como lo manifestó recién el canciller, es algo que debería ser muy común, ver al gobernador de la provincia hermana de Uruguay discutiendo, dialogando, generando puntos de encuentro con Uruguay y con los uruguayos. El río Uruguay nos une, no nos separa. Une familias, une historias, une caudillos y próceres que tenemos en común. Y eso nunca más puede ponerse en duda, nunca más, como planteó el canciller, podemos tener otro conflicto como el que durante mucho tiempo nos separó. Le comentaba también al presidente que a principios de año tuvimos el primer encuentro en Fraiventos, entre Gualeguaychú y Fraiventos, después de más de 20 años. Eso no puede volver a ocurrir. Y eso se evita precisamente con más y mejor política, con más y mejor diálogo, con sentido común. Yo creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa es sentido común, y tenemos que escuchar más a la gente y a los pobladores, precisamente, de esas poblaciones hermanas
que tienen un puente solamente que los separa o que, mejor dicho, los une. Y en ese marco, ¿cuáles van a ser los principales temas o los primeros temas de ese diálogo? Bueno, tenemos un tema puntual, como se planteó acá en Paysandú, con la planta de hidrógeno verde, que tenemos que seguir muy de cerca, y un pedido de Colón, del pueblo vecino, de que ese desarrollo de una fuente nueva, novedosa de energía, no compita con la principal fuente de trabajo y de desarrollo de Colón, que es el turismo. Creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa y estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo. ¿Hay una solicitud explícita de que la planta no se coloque en el lugar en el que está previsto? Tiene que ver con sí, el principal punto es la ubicación, ¿no? Es una planta que en principio, insisto, vamos a tener mucho más nivel de detalle a partir de estos encuentros y de este nuevo vínculo que queremos establecer, pero sí, es una planta que está mucho más cerca de Colón que de Paysandú. Creo que es 3 kilómetros de Colón y 9 kilómetros de Paysandú, enfrente de las playas de Colón, y hay un pedido concreto precisamente de la población de Colón, hermana de la población de Paysandú, que se discuta, que se revise y que se analice precisamente la ubicación de la planta. ¿Qué le dijo Orsi al respecto de este pedido? Bueno, lo que acaba de decir el canciller, que todas las cosas las vamos a discutir, las vamos a poner sobre la mesa, y que ambos gobiernos, el gobierno nacional de Uruguay y el gobierno provincial de Entre Ríos, están convencidos de que lo que no va a ocurrir nunca más es un nuevo caso como el que nos separó entre Gualeguaychú y Freyventos. Eso no puede ocurrir. Sería de alguna manera la conclusión de que no hemos aprendido de nuestros errores, y no va a pasar. Canciller, a propósito justamente de este proyecto, el gobierno ha anunciado manifiestamente su intención de revertir la actual situación donde Uruguay no participaría, y ANCAP particularmente no participaría en este tipo de iniciativas. ¿En qué está ese proceso de discusión? Está justamente en un proceso de discusión. Estamos en un proceso dinámico de articulación. No es casual que el gobernador no solamente se encuentre con el presidente, sino que vea a algunos ministros que están trabajando y están especializados en estos temas para ir a ese flujo de diálogo necesario, tanto de este lado como del otro lado, para que no haya ningún tipo de temores que pueda afectar ni el trabajo, ni el desarrollo económico, ni el turismo. Y son ecuaciones que son perfectamente logrables. Tiene que tener un aspecto clave: hablarse, dialogarse, que trabajen los técnicos, que se trabaje a nivel político. Eso es lo que estamos haciendo, tanto en este tema como en los temas del dragado, como en los temas del potencial puerto en Soriano, que tiene una relación directa con inclusive el futuro económico de Paraguay. Imagínense, estamos hablando de actores que están aquí, actores que no están en este momento aquí, pero lo más importante de todo es el establecimiento de esto, que es analizado todo con mucha naturalidad, con mucho diálogo, con la presencia directa, para generar no solamente las serenidades del caso en cualquiera de los movimientos, en cualquiera de los proyectos, sino empezar a construir inmediatamente. Y con el presidente y el canciller también hablamos de intensificar la cooperación entre Uruguay y Entre Ríos, incluso en aspectos vinculados con la educación, que a nosotros nos interesa mucho, pero toda la cooperación para el desarrollo también va a estar arriba de la mesa en los encuentros sucesivos y permanentes que vamos a tener entre los dos gobiernos. ¿Hay uno de esos fijados próximamente? Bueno, lo vamos a discutir entre hoy y mañana, ahí vamos a hacer una agenda. Exacto, y allí va a encontrarse el gobernador con los diferentes ministros uruguayos. ¿Dijo el presidente cuándo va a ir a Argentina? No, pero hablamos de que las próximas reuniones también pueden ser del otro lado del río. Sí, tiene que ir a Entre Ríos, exactamente. Gracias. De esta forma finalizamos en Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación. Que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes con toda la información. Muchas gracias.